En la montaña los hombres están tan alegres el dos. Como hermanos trabajamos en nuestra organización. Luchar por la madre tierra es luchar por nuestra vida. Porque si ella la cuidamos, ella nos dará comida. El café orgánico de Usiri. La Unión de Comunidades Indígenas de la región del Istmo, Usiri, es una organización de pequeños productores de café. Esta organización abarca 49 comunidades desde 1990. Producen el café orgánico que es aceptado en los mercados de Europa y América, bajo las normas de calidad establecidas por la certificadora Naturland. Por lo que en Usiri se han recuperado la manera tradicional de trabajar el café, siempre cuidando que la madre tierra no sea dañada. Para que las plantas de café sean fuertes y sanas, se requiere de muchos cuidados. La primera actividad que se realiza para poder establecer una nueva plantación es la selección de semillas. Para esto se escogen los frutos de las mejores plantas, se despulpan a mano, se secan a la sombra por 2 o 3 días y se guardan en una bolsa de tela, hasta que llegue el momento de sembrarse en el semillero. Los semilleros se construyen para ayudar a las plantas a tener una mejor germinación. En los semilleros las plantitas crecen mejor porque el suelo se prepara con abono orgánico y constantemente se dan los cuidados como de riego, deshierve y la regulación de sombra. Así, después de 2 meses las plantitas pueden ser trasplantadas al vivero, que es un lugar parecido al anterior, porque también la tierra es preparada para que las plantas permanezcan ahí hasta tener 2 o 3 pares de hojas. Durante el trasplante al vivero, se hace una selección de plantas, eliminando las que se noten débiles y que no se hayan desarrollado bien. También se eliminan las que tengan las raíces torcidas, porque estas no garantizan un desarrollo normal. Cuando se trasplanta la parcela definitiva, se siguen los mismos cuidados, para que las plantas no resientan el cambio de ambiente. Por eso, al escarbar el cajete, se separan las primeras capas de tierra, de la que se encuentra en el fondo, para que sea mezclada con abono orgánico. Para establecer una nueva plantación, es importante que se haga el trazado de los surcos, para evitar la erosión del suelo fértil. El trazado se hace en curvas a nivel, utilizando el aparato A. Las líneas se van marcando con estacas según el nivel de la pendiente y al terminar cada línea se corrigen para integrarlas en un surco. Hacer que en los cafetales existan las mejores condiciones para el desarrollo de las plantas es una tarea que se realiza constantemente. Para la conservación de los suelos, se construyen las terrazas, que pueden ser de madera o de piedra, según se aproveche los materiales que existan. La construcción de las terrazas consiste en acomodar la tierra del pie de la planta, de manera que se forme un suelo aplanado, que retendrá el agua de las lluvias, logrando así un mejor aprovechamiento. Estas terrazas, con el paso del tiempo, deben ser renovadas para que sigan contrarrestando la erosión del suelo. Las barreras vivas, en cambio, son labores que duran siempre. Consiste en sembrar plantas o bejucos de fácil retoño
a 50 centímetros del pie del cafetal, siguiendo la dirección del surco. Para reforzarlas se hacen terrazas, tajando la tierra a lo largo del surco. A esto se le llama terrazas de banco. La humedad de los suelos es conservada al sembrar plantas leguminosas que se extienden en los espacios libres. Esto hace que la temperatura sea un poco más estable. Las plantas leguminosas dejan caer sus hojas, que se convierte en un excelente abono. Además, para aumentar la calidad del suelo, se practica la fertilización a cada planta con un abono que se prepara con los desechos naturales. Mayoritariamente se utiliza la pulpa del café, agregándole capas de tierra fina, cal o cenizas. Todo esto se descompone hasta llegar a convertirse en una tierra muy rica en nutrientes. La regulación de sombra es una labor que se practica para ayudar a crear un mejor ambiente, ya que cuando en el cafetal existe mucha sombra, las plantas tienen mucho follaje, pero pocos frutos. Y cuando existe poca sombra, el viento circula libremente resecando el suelo, la temperatura es muy alta y se hacen presentes las plagas que dañan al café. Cada productor decide qué ramas cortar, y si es conveniente que los árboles se derriben para plantar las especies que retengan humedad como chalú y cuajinicuil, o plantar árboles frutales. Desde que las primeras lluvias caen, en las parcelas se incrementa la cantidad de plantas y hierbas silvestres, y también otros pequeños animales rodean el ambiente. Entonces es cuando se trabaja en la limpia. Para no desequilibrar a toda esta naturaleza, los productores orgánicos acostumbran a limpiar el terreno, dejando las hierbas a una altura de 3 centímetros en terrenos planos y a 5 centímetros en terrenos con pendientes. Así la lluvia no arrastra el suelo fértil. Además, los animales no atacan al café porque tienen de dónde alimentarse. Con estos trabajos, las plantas de café se desarrollan y logran producir mejores frutos. Sin embargo, para aprovechar más la vida de los cafetales se les hace podas, dependiendo de qué planta se trate. Por ejemplo, la poda de agobio consiste en doblar la planta cuando es todavía pequeña para que le broten hijuelos y así se incremente el número de tallos. En la poda de rejuvenecimiento se hace un corte al tronco a una altura de 30 centímetros y se le cubre de cal. Esta poda también provoca el aumento de hijuelos. De estos hijuelos se seleccionan los 3 más sanos y fuertes. La poda sanitaria se le hace a las plantas para eliminar las ramas entrecruzados y de malformación. Así es como en las parcelas se logran las plantas de buena producción, ya que aprovechan la gran mayoría de los elementos nutricionales, porque se eliminan las ramas que pudieran estar sin ninguna utilidad. La poda aumenta la producción. Las plagas y enfermedades que pudieran aparecerle a las plantas son controladas por métodos que no utilizan productos químicos, como el control biológico,
el control mecánico y el control cultural. Con estos métodos únicamente se merman las poblaciones de estas infecciones porque no es posible destruir a estas plagas o enfermedades. Cuando llega el tiempo de la cosecha, la mayoría de los productores acostumbran a hacer 3 cortes. Cuando las primeras plantas empiezan a madurar, cuando ya todas las plantas estén maduras y al final de la cosecha, que es cuando se cortan todos los frutos verdes y maduros. Algunos aprovechan el momento del corte para separar los verdes de los maduros, todo esto para no disminuir la calidad del café orgánico. La siguiente actividad es el despanado, que consiste en meter los frutos en agua para que floten los cafés que por alguna razón no alcance su consistencia. Enseguida se despulpan teniendo cuidado que la despulpadora haya sido calibrada para no dañar a los granos. Se zarandea para evitar las impurezas. Después se deja reposar en un recipiente que no sea de nylon, hasta que los granos hayan soltado la miel y se puedan separar entre ellos fácilmente. El café tiene que ser lavado y removido 2 o 3 veces hasta que el agua esté bien clara. Así ya se puede extender al sol y el secado dura hasta que el café alcance una consistencia sólida y el pergamino ya se pueda separar del grano. Pero se tiene cuidado que no se exceda de secado. Por eso, durante este proceso se checa constantemente el grano de humedad. También se aprovecha para separar las impurezas que pudieran existir. Finalmente el café es guardado en sacos para almacenarlos en un lugar fresco, de buena ventilación y libre de productos químicos.